Hola, bienvenidos a esta segunda lección acerca de religiones. Primeramente queremos aclarar que no es nuestra intención criticar o cuestionar a un determinado grupo. Más bien lo que queremos es compartir con ustedes un cuadro que nos pudiera servir como orientación para introducirnos en este tema tan complejo. Hay miles de religiones en el mundo. Hay muchos tipos de religiones y lo que queremos es que usted y yo podamos darnos una idea de dónde estamos ubicados en este gran universo de religiones. En este cuadro hemos puesto en la parte central un dibujo, una ilustración acerca de qué es una religión. Las religiones, básicamente una religión es un conjunto de actitudes y acciones que pretenden lograr que el ser humano entre en contacto armónico con Dios. Todas las religiones tienen como propósito, como objetivo, lograr que el ser humano entre en contacto con Dios. Cada religión propone una serie de actitudes y acciones que si las seguimos, entonces entraremos en contacto con Dios. A este conjunto de actitudes y acciones le llamamos religiones. Todas las religiones del mundo se podrían englobar dentro de alguno de estos parámetros que ponemos alrededor del tema de religiones. Tenemos religiones de tipo animista, que serían las religiones más antiguas en cuanto a las ideas de los seres humanos. Los animistas serían los que adoran multitud de divinidades. Las religiones antiguas donde se creía en los espíritus del bosque, el espíritu de la lluvia, el dios de la tormenta, cuando se le asignaba a cada evento una divinidad o un demonio. Esas son las religiones de tipo animista. Ya vimos la semana pasada que existen las religiones de los musulmanes, de los judíos, el hinduismo, una derivación del hinduismo es el budismo, y el cristianismo. Acerca del cristianismo, podemos regresar al cuadro central y decir que todas las religiones, principalmente las cristianas, tienen como base un libro sagrado. Hablando específicamente del grupo cristiano, la base de todas las religiones cristianas es la Biblia. Todas las religiones tienen como base un libro sagrado. De ese libro es de donde se extraen las enseñanzas. En nuestro caso, la Biblia es el libro sagrado de los cristianos. Pero todas las religiones, y esto es lo que los hace diferentes unas de otras, son las tres columnas que están arriba de la Biblia. Las tres columnas son la interpretación, la organización y las tradiciones. La interpretación es la forma en la que un grupo determinado, una religión, católicos, evangélicos, protestantes, interpretan la Biblia, los libros sagrados. ¿Cómo se interpreta la Biblia? ¿Cómo debemos interpretar lo que está escrito en la Biblia? ¿De una manera simbólica? ¿De una manera literal? ¿Debemos de tratar de adaptar el mensaje de la Biblia a nuestra situación actual? ¿O debemos nosotros adaptarnos a las ideas y las palabras que estaban escritas en la Biblia? ¿Qué tiene más valor, el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? ¿O los dos? ¿O acaso hay una autoridad por encima de la Biblia? Cada una de estas preguntas tiene que ver con una forma particular de interpretar la Biblia. Lo que les quiero decir es que hay iglesias o hay religiones que le dan más importancia al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Hay otras en las que se hace mucha referencia al Antiguo Testamento. En otras se busca crear un equilibrio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En otras, se está tratando de cumplir de manera rigurosa todo lo que la Biblia dice en cada aspecto de la cultura de la Biblia. En otras, se busca más bien extraer de la Biblia principios que se puedan aplicar a nuestra vida cotidiana. Otros más buscan generar una autoridad que está por encima de la Biblia y que determina cuándo sí y cuándo no se debe interpretar un pasaje de una o de otra manera. Esto es lo distintivo de las religiones cristianas. Pero hay otra columna, la columna de en medio, que es la de la organización. Cada religión, por lo menos las cristianas, están organizadas en base a una estructura.
Tenemos estructuras jerárquicas, por ejemplo, como la Iglesia Católica, que tiene una estructura jerárquica bien definida, con el Papa a la cabeza, y luego va bajando en forma piramidal hasta llegar a cada una de las parroquias. Muchas otras religiones siguen un sistema de estructura jerárquica. Algunas han tratado de crear una especie de parlamento en sus congregaciones y otras están ensayando o intentando crear una democracia en la que todos los miembros de una congregación participan en la toma de decisiones. La forma en la que se organiza un grupo también diferencia a una religión de otra. La tercera columna son las tradiciones. Dentro de los grupos cristianos, las tradiciones son particularmente importantes para diferenciar a un grupo de otro grupo. Una tradición es una acción que se repite con cierta regularidad y que al paso de los años ha generado una característica particular del grupo. En la mayoría de los casos, las tradiciones son cosas que la gente hace, aunque ya han perdido de vista cuál era su significado original, el propósito por el que se hacía tal o cual práctica. Solo ha quedado la práctica y se desconoce cuál era el objetivo principal. Pero esas tradiciones, junto con la organización y la interpretación, van a formar la estructura fundamental de una religión. El día de hoy queremos profundizar en las religiones cristianas. El cristianismo, como lo tenemos en nuestro cuadro, queda definido como los que siguen las enseñanzas de Jesús. Nos llamamos cristianos todos aquellos que de una o de otra manera reconocemos a Jesucristo y estamos tratando de seguir las enseñanzas de Jesús. No hay una religión cristiana, hay muchas religiones que se integrarían dentro de esta gran gama del cristianismo. Y solamente para hacer mención de esto, podemos diferenciarlos en dos grandes grupos. Si se fijan en nuestro cuadro, tenemos dos grupos que formarían el cristianismo: denominaciones y sectas. Las denominaciones y las sectas integran todos los grupos cristianos que hay, que son miles, son muchísimos los grupos cristianos y no vamos a tratar de diferenciar a todos ellos. Pero, viendo este cuadro, quizás podamos ubicar a los diferentes grupos. Primero, ¿qué es la diferencia entre denominación y secta? Una denominación, como dice nuestro cuadro, es un grupo dentro de una religión, en este caso la religión cristiana, que hace especial énfasis en ideas y prácticas que los diferencian de otros grupos, pero que conservan las ideas fundamentales de una religión. Entonces, una denominación es un grupo cristiano que tiene ciertas ideas y ciertas prácticas que los diferencian de otros. Por ejemplo, la denominación presbiteriana bautizan a sus niños, mientras que la denominación bautista solamente bautizan a personas adultas que toman una decisión por Cristo. Estas prácticas distintivas diferencian a un grupo de otro. En algunos grupos, realizan ciertas prácticas, principalmente tradiciones, que no las practican en otro grupo. Esto es lo que forma una denominación. Pero la esencia, la base de los grupos es exactamente lo mismo. O sea, en todas ellas creen en Jesucristo, creen en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tienen la Biblia como su norma de base, aunque diferente forma de interpretar. Pero esto es lo que sería la diferencia entre un grupo y otro como denominación. Sin embargo, hay otros grupos cristianos que entrarían en la categoría de sectas. Es muy complejo el tratar de definir qué es una secta. La mayoría de las personas diría que una secta es un grupo diferente al mío, pero obviamente los del otro grupo, con la misma definición, nosotros seríamos sectas. La mejor manera de entender una secta es así: es un grupo religioso extremo. Este es el punto central. Es un grupo religioso extremo que con sus ideas y prácticas pretende aislar a las personas de su entorno social. La diferencia entre una denominación y una secta es que en la denominación tratan, los que están al frente de esa religión, tratan de que nosotros podamos vivir el cristianismo dentro de nuestro entorno social, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, en nuestra nación. ¿Y cómo podemos aportar a ellas ese cristianismo?
En una secta se tiene una idea exactamente contraria. La secta está tratando de enseñarnos un estilo de vida diferente al del resto de la sociedad, que se aísle de la sociedad, no participar en la comunidad, por ejemplo, en sus fiestas, en sus aniversarios. Nuestra forma de alimentar sería diferente, hasta nuestra forma de vestir tendría que ser diferente. Entonces, una secta está tratando de aislar a las personas que pertenecen a ella del resto de la sociedad para crear una sociedad diferente. Esta sería la diferencia entre una secta y una denominación. Así veríamos que quizás hay grupos religiosos que entrarían originalmente en una denominación, pero con el paso del tiempo están empezando a generar ideas que serían sectarias. Y otros grupos que podríamos considerar secta, a lo mejor se parecen más a una denominación. Bien, en este cuadro hemos preparado nosotros un grupo que es más ilustrativo que completo acerca de sectas y denominaciones. En nuestro cuadro aparece dentro de las sectas los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas y la luz del mundo. No quiere decir que estas sean las únicas sectas que existen. Más bien las hemos puesto aquí como ejemplos, como ilustraciones de las sectas que son más conocidas. Si yo les hablo de los mormones, es fácil identificar a un grupo, a una pareja de jóvenes, ¿verdad? Vestidos de pantalón oscuro y camisa blanca y corbata, y que van a visitar a las personas. Si hablamos de los testigos de Jehová, también es muy fácil identificarlos. Entonces, ponemos a estos grupos simplemente para que tengamos una idea de a qué nos referimos con sectas. Recuerden que no estamos pretendiendo criticar ni cuestionar la veracidad o no de cada grupo, pero por supuesto que con sus ideas, con la forma en la que ellos quieren llevar su religión, la religión cristiana, estos grupos entrarían dentro de la secta por la forma en la que están actuando. Tenemos en nuestro cuadro, por ejemplo, de los mormones, el iniciador fue Joseph Smith y enfatizan nuevas revelaciones, o sea, además de la Biblia, ellos hablan de otras revelaciones que recibieron básicamente en el libro de El Mormón y otro libro que tienen que se llama La Perla Preciosa o La Perla de Gran Precio. Los testigos de Jehová, el iniciador fue Charles Taze Russell y enfatizan vivir en los últimos tiempos. Uno de los énfasis de los testigos de Jehová, o por lo menos ese ha sido su énfasis durante el siglo XX, ha sido que estamos viviendo los últimos tiempos y que ellos están siendo llamados a invitar a las personas a un arrepentimiento. Los adventistas, el iniciador es Ellen White, y enfatizan las ordenanzas del Antiguo Testamento. Ellos quieren que las personas, los cristianos, regresen a observar muchas de las prácticas que están en el Antiguo Testamento. Precisamente por esta observancia, por ejemplo, ellos en vez de reunirse los domingos, se reúnen en sábados, se abstienen de comer ciertos alimentos, pudieran entrar en la categoría de sectas por tratar de controlar, ¿verdad?, y diferenciar a las personas del resto del cristianismo. Bien, tenemos dentro del grupo de las denominaciones otro tipo de grupos. Y vean ustedes que en nuestro cuadro aparecen dentro de las denominaciones los católicos, ¿verdad? Tenemos un cuadro para los católicos que dice que el iniciador es Constantino. El emperador Constantino es el que le da estructura a lo que después se llamaría la Iglesia Católica. Constantino no creó la Iglesia Católica, él no se levantó una mañana diciendo voy a crear la Iglesia Católica. El cristianismo ya existía desde antes, de hecho estamos hablando del año 325. Constantino es un emperador que al llegar al poder de Roma se da cuenta que el imperio romano se está desmoronando y él busca algo que pueda integrar a todo el imperio otra vez en una identidad común. Él se da cuenta que ha sido muy desgastante para el ejército, para las autoridades, estar persiguiendo a los cristianos. Y no tiene sentido perseguirlos, puesto que ellos no representan un peligro para el imperio. Además, Constantino se da cuenta que existen grupos cristianos en todo el imperio romano y aún fuera del imperio romano. Por tanto, Constantino detiene las persecuciones contra el cristianismo y hace que el cristianismo sea primero una religión tolerable y después convertida en religión oficial.
La estrategia de Constantino era que al dejar de perseguir a los cristianos podía ocupar a su ejército en otro tipo de actividades como era defenderse de los grupos bárbaros y por otro lado, al hacerla oficial, daba un elemento integrador a su imperio. Con el paso del tiempo, esta unidad, esta integración, esta libertad que le dio el emperador Constantino ayudaría a la formación de lo que es la Iglesia Católica. Tenemos otros grupos, sin embargo, además de los católicos, tenemos a los ortodoxos, que es un grupo que se separó de la Iglesia Católica cuando hubo una controversia acerca de la forma en la que se iban a utilizar las imágenes en los servicios de adoración y en la enseñanza. Hay otro grupo que son los protestantes y otro grupo más que son los evangélicos. Me gustaría que observáramos que en nuestro cuadro hemos diferenciado a los evangélicos de los protestantes. No es lo mismo el grupo protestante que el grupo evangélico. Para esto, en nuestra próxima lección, veremos un cuadro, una línea de tiempo en la que vamos a ver cuándo han surgido los diferentes grupos cristianos a lo largo de la historia y nos daremos cuenta de las diferencias históricas de uno y de otro. Para empezar, déjenme decirles que el grupo protestante se le llama así en honor a Martín Lutero. Estamos aquí hablando de otra época y para esto vamos a abrir nuestro cuadro. Dentro del grupo protestante, las tres grandes religiones que forman el conjunto de los protestantes son, como podemos ver en nuestro cuadro, los anglicanos, los luteranos y los presbiterianos. Esta historia comienza con Lutero, o sea, el grupo luterano. Dice en nuestro cuadro de los luteranos que el iniciador fue Martín Lutero, enfatiza la liturgia, bautiza niños y la fecha de fundación es 1517. 1517, eso nos ubica en la época de la Gran Reforma y también el Renacimiento. Es la época de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de los descubrimientos, el descubrimiento de América, la invención de la imprenta. Es una época revolucionaria para Europa. Hay ideas nuevas, mucha gente quiere conocer a los clásicos, la cultura griega, mucha gente tiene interés de poder leer la Biblia en su idioma original. Es la época en la que un hombre llamado Erasmo en Rotterdam publicó el Nuevo Testamento en griego, aprovechando la reciente invención de la imprenta. Erasmo de Rotterdam publica el Nuevo Testamento en griego en una época en la que muchos intelectuales en Europa estaban estudiando griego porque querían leer a los grandes clásicos, Platón, Aristóteles y todo eso. Entonces, el interés de la gente por estudiar la Biblia en su idioma original trajo una gran efervescencia en toda Europa. En esa época, en el Vaticano, en Roma, la antigua Catedral de San Pedro, que era de madera, ¿verdad?, se está ya desmoronando y quieren iniciar el proyecto de construir lo que hoy sería el Vaticano, toda la Plaza de San Pedro, todo eso. Entonces, como ustedes lo pueden verificar en la historia, ¿verdad?, de esa época, de finales de 1400, principios de 1500, surge por toda Europa este movimiento de vender, ¿verdad?, de que si ustedes daban una ofrenda a la Iglesia Católica, entonces el alma de un difunto que pudiera estar en el purgatorio iba a pasar al cielo. Era una manera de ayudar a la salvación de las personas. Martín Lutero es uno de muchos que empezó a protestar contra esas ideas, que empezó a darse cuenta que lo que estaba sucediendo aquí no era correcto. Martín Lutero, de hecho, al estudiar las Escrituras, al estudiar la Biblia, se da cuenta que hay muchas cosas que no están conforme a la Biblia. Vean que estamos hablando acerca de la base de la religión. La base de una religión es la Biblia, de una religión cristiana. Martín Lutero, que era un profesor en un seminario católico, empieza a cuestionar la forma en la que se ha estado interpretando la Biblia. De hecho, él parte del principio de que no se está usando la Biblia, sino que se están transmitiendo ideas que están fuera de la Biblia. Entonces él escribe una serie de artículos que deberían de ser discutidos y analizados. A esto se le llama las tesis de Lutero, y él las escribió en una hoja y fue y las clavó en la puerta de la catedral de la ciudad, y a eso se le llamó el movimiento protestante. Martín Lutero protestaba
contra los abusos que se estaban cometiendo dentro de la Iglesia Católica. Martín Lutero nunca tuvo la intención de salirse de la Iglesia Católica. Él quería renovar o reformar a la Iglesia. Sin embargo, los acontecimientos políticos e históricos que le tocó vivir crearon tal controversia y tal revolución que cuando él se dio cuenta, Alemania se estaba separando de la Iglesia Católica, y cuando él se dio cuenta, él ya había, sin haberlo querido originalmente, él ya había creado un nuevo grupo distintivo que recibe el nombre de él, los luteranos o los seguidores de Lutero. Por eso se les llama protestantes, porque es un grupo de iglesias, un grupo de personas que salen del catolicismo protestando contra los abusos de la Iglesia Católica. Algo similar sucede con los presbiterianos. En nuestro cuadro tenemos a los presbiterianos, el iniciador es Juan Calvino, y también la fecha de fundación 1563. Juan Calvino, en Suiza, hace algo muy similar. Tomando los escritos de Martín Lutero, él los revisa, él hace sus propias aportaciones. De hecho, Juan Calvino es una persona mucho más allá de donde llegó Martín Lutero. Martín Lutero fue un gran intelectual, él es el iniciador del movimiento protestante, él escribió muchísimo y fue una persona que puso las bases de todo este movimiento, pero Juan Calvino era un pensador todavía más profundo, más prolífico, un pensador mucho más penetrante en cuanto a sus reflexiones, y él, a través de todo su esfuerzo y su trabajo, también logró que en Suiza se formara una iglesia nacional diferente del catolicismo y diferente del movimiento de Lutero, que hoy se conoce como los presbiterianos. Los presbiterianos pertenecen al movimiento protestante porque ellos también salieron de la Iglesia Católica y conservaron algo de los rituales, tradiciones y liturgia de la Iglesia Católica. El tercer grupo son los anglicanos. Los anglicanos son, el iniciador es Enrique VIII y la fecha de fundación es 1536. Los anglicanos tienen otra historia que tiene que ver precisamente con Enrique VIII y los problemas que él tenía en su matrimonio, el deseo que él tenía de divorciarse, de cambiar de esposa, la oposición de la Iglesia Católica, y entonces Enrique VIII, viendo todo el movimiento que está habiendo en Europa, él también decide hacer su reforma y sacar a la Iglesia de Inglaterra del dominio de Roma, pero por un interés personal. Después la propia Iglesia de Inglaterra tendrá su propia reforma, pero la Iglesia anglicana es básicamente la Iglesia Católica, pero sin afiliación directa con Roma. Pertenece al grupo protestante porque entró dentro de todo este movimiento de controversia hacia la Iglesia Católica. Entonces, el grupo protestante serían los presbiterianos, los luteranos y los anglicanos que salieron en algún momento de la Iglesia Católica. Se considera una denominación. Sin embargo, tenemos otro grupo que son los evangélicos. Les llamamos evangélicos porque ellos enfatizan el mensaje de Jesucristo en los evangelios. Digamos que ellos centran toda su enseñanza en los 4 evangelios, en las enseñanzas de Jesús, y le dan prioridad a eso por encima de todo el demás mensaje de la Biblia. El grupo evangélico está formado por grupos como bautistas, iglesias independientes, nazarenos, pentecosteses y por supuesto muchos más. No pretendemos decir que son los únicos o que son los más importantes, es solamente ejemplos de los evangélicos. Para esto tenemos que entender un poco cómo funciona la iglesia cristiana. Si usted lee el libro de Hechos que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento inicia con los 4 evangelios y después de los 4 evangelios tenemos el libro de Hechos. El libro de Hechos nos relata la historia de los primeros cristianos. La historia de los primeros cristianos es, como nos lo relata el libro de los Hechos, grupos de personas que se reunían en casas. Se reunían en casas para estudiar la Biblia. Oraban, celebraban la comunión de la Cena del Señor, oraban unos por otros, buscaban tener fraternidad, buscar una identidad fraterna y estudiaban las Escrituras.
escuchaban las historias que los apóstoles les platicaban. Una reunión en una iglesia cristiana original consistía en una reunión en una sala, que no eran salas, casas como las nuestras, sería un cuarto sin muebles, la gente se sentaba en el suelo, quizás 10, 20, 30 personas cuando mucho, y escuchaban la historia de alguno de los apóstoles. Los apóstoles visitaban estas casas, ¿verdad?, para contar historias de alguna vivencia que tuvieron con Jesús o contar algunas de las parábolas de Jesús. Y una vez que contaban esta historia, la gente repetía estas historias o buscaba la aplicación a sus vidas diarias. A veces estudiaban algún pasaje del Antiguo Testamento, sobre todo los profetas, y buscaban cómo las profecías se eran aplicables a lo que Jesús había hecho. Ese era el grupo original. Durante 300 años, durante los primeros 300 años del cristianismo, los cristianos vivieron así. Se reunían en casas, después cuando una persona se iba a vivir a otra ciudad, le empezaba a hablar a sus vecinos, se reunían en casa y formaban una nueva congregación. La palabra iglesia originalmente significa una asamblea, un conjunto de personas. La palabra iglesia en la Biblia no hace referencia a una construcción, a un templo, a una capilla. Hace más bien referencia a un conjunto de personas, un grupo de personas que se reúne a estudiar la Biblia. Es precisamente hasta el año 300, en la época de Constantino, cuando las iglesias cristianas empiezan a tener templos. Muchos de estos templos eran templos paganos que Constantino había donado a los grupos cristianos para que tuvieran donde reunirse. Fue hasta después de la época de Constantino cuando las iglesias cristianas empiezan a considerar la posibilidad de construir templos para poder tener sus reuniones. Pero desde aquella época no todos tuvieron esta idea de concentrarse e integrarse como un solo grupo. La Iglesia Católica no surge de la noche a la mañana, no fue la idea de una persona. Más bien fue un movimiento que duró muchos años, de hecho duró siglos, para irse formando. Fueron muchas congregaciones cristianas que empezaron a buscar una estructura más o menos parecida a la estructura que tenía el Imperio Romano. Si a usted le gusta la historia, podría tratar de investigar cómo estaba estructurado el Imperio Romano y verá que tiene una estructura muy similar a la de la Iglesia Católica. Esto no es coincidencia. La Iglesia Católica surge bajo la influencia del Imperio Romano. Y hubo quienes quisieron organizarse porque vieron que había muchas ventajas en tener una estructura jerárquica y poderse ayudar mutuamente. Con el paso de los siglos, esta estructura daría forma a lo que sería la Iglesia Católica. Sin embargo, hubo muchas otras comunidades que nunca tuvieron la intención de integrarse a una gran estructura. Ellos querían seguir como estaba el grupo original, un grupo que se reúne en una casa, que preserva las enseñanzas de los apóstoles y simplemente sigue compartiendo esa fe a las futuras generaciones. Este es el grupo evangélico, que a lo largo de la historia se ha mantenido así, heredando esta tradición, por así decirlo, de reunirse en casas, de estudiar la Biblia, de buscar que sean fraternidad, que se vean como una familia en Cristo y que tengan la comunión de la Cena del Señor. A lo largo de toda la historia ha habido grupos que han mantenido estas ideas. Uno de ellos, los valdenses, usted puede investigarlo en la historia, son grupos que fueron surgiendo a lo largo de la historia inspirados en este principio. Simplemente vamos a reunirnos en una casa y vamos a tener el estudio de la palabra de Dios. A este grupo pertenecen los evangélicos. Así que dentro de los evangélicos tenemos a grupos que junto con los protestantes, los ortodoxos y los católicos forman las denominaciones del cristianismo. En un próximo programa profundizaremos más en los grupos evangélicos y un poco en su historia para que veamos las diferencias entre los diferentes grupos que conforman todo este universo del cristianismo. Gracias por su atención. Dios les bendiga. One fine day,
轻轻